Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. Los pasados episodios de Pastor Pepe, desde el púlpito, han girado en torno a la epístola a los Romanos. Los primeros 8 capítulos tratan de la justificación por medio de la fe, la justificación provista por Dios, y la necesaria justificación igualmente para el judío y el gentil. También hemos dicho que la ley dada a Moisés nos recuerda nuestra condición de pecadores, y a la vez, nos conlleva a reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento, y de confiar nuestras vidas a la fe salvadora, por medio de Cristo Jesús. En este episodio, el Pastor Pepe va a tratar con la siguiente sección, comenzando en Romanos capítulo 9, en la que abordará el sentir del apóstol Pablo con respecto a Israel. ¿Cuál es el papel que desempeña la nación de Israel dentro de la historia redentora? ¿Y para quién es efectiva la promesa del pacto de Dios? Escuchemos la primera parte del mensaje titulado, ¿De quién depende nuestra salvación? En el capítulo 9 comienza una nueva sección de la epístola a los Romanos, donde Pablo está tocando, se hace muy vulnerable y está tocando acerca de Israel. Pablo comienza diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y Pablo está expresando, primero, que no miente, ¿verdad? Él está hablando, está expresando un intenso dolor y angustia. ¿Y cuál es el dolor y angustia? Porque por causa de los israelitas, por causa de sus compatriotas, por causa de la nación de Israel. Pero ¿por qué comienza diciendo, verdad digo, no miento? Bueno, no hay que olvidar que en Romanos capítulo 2, versículo 5, Pablo está hablándole bien fuerte a los judíos, específicamente a los judíos. Está diciendo que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Usted está hablando directamente, sin rodeos, a los judíos. Por otro lado, en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24, Pablo le está hablando a los judíos también, le está diciendo, tú te llamas judíos, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, eres instruido en la ley, eres guías de los ciegos o te actas de ser guía de los ciegos, instructor de los indoctos, maestro de los niños. Pero entonces está acusándoles de una dualidad. Dualidad es que lo mismo, que una misma persona toma dos caminos, ¿verdad? Está diciendo una cosa, pero sus acciones reflejan otra cosa. Sin embargo, enseñas a otro, pero no te enseñas a ti mismo. Hurtas, adulteras, cometes sacrilegio en idolatría. Y cualquiera pudiera pensar que Pablo odia a los judíos, ¿verdad? De hecho, en el libro de los Hechos hay una referencia a Pablo acerca de este hombre que nos está acusando y nos está realmente nos aborrece y todas esas cosas. Pero en realidad Pablo está teniendo una gran aflicción. Dice, versículo 3, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo está
contrario a lo que pudiera pensar, sí, Pablo al principio de la epístola a los romanos está haciendo unos fuertes señalamientos a los judíos, pero aquí en el capítulo 9 está expresando su gran aflicción, su profunda tristeza, su profundo dolor, porque él ama profundamente a los israelitas. Pero Pablo también se encuentra en una situación de que, si bien es cierto que él ama profundamente a los israelitas, sus compatriotas, como él lo llama, a sus hermanos parientes según la carne, su amor mayor es hacia Cristo. Y entonces él siente un gran dolor porque sus compatriotas, a quienes él ama profundamente, repudian a aquel a quien Pablo ama aún en forma mayor, aquel que es su Salvador, a Cristo Jesús. Entonces luego dice en el versículo, en el primer versículo, ¿verdad? Dice que mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu que mora en Pablo. Y Pablo, recordemos que un capítulo atrás, Pablo estaba haciendo alusión al Espíritu Santo, al vivir en el Espíritu. Y estaba hablando que, por ejemplo, en el versículo 9 del capítulo 8, que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son los verdaderamente hijos de Dios, versículo 14 del capítulo 8. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces Pablo se está poniendo en una posición, Pablo está mencionando, haciendo esa conexión para expresar su gran dolor, al punto que está diciendo en el versículo 3, desearía yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y esto nos recuerda, en realidad, Pablo está haciendo una personificación aquí de lo que es el sacrificio sustituto de Cristo, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O en Gálatas 3:13, el mismo Pablo diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea, Pablo, cuando le está diciendo, deseara yo mismo ser anatema, separado por Cristo, por amor a mis hermanos, Pablo está con un dolor intenso porque sus compatriotas no tienen a Cristo, repudian a Cristo, pero él ama a Cristo. Él ha experimentado una salvación muy grande sobre sus vidas y él quisiera que ellos experimentaran esa salvación. Al mismo tiempo, vamos a ver ahora en los versículos 4 y 5, qué es verdad, porque habla de los privilegios, ¿verdad? Porque son el pueblo escogido por Dios, que son el pueblo señalado por Dios para un propósito en específico, ¿verdad? Y entonces en el versículo 4 dice que son israelitas, versículo 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y cuando habla aquí de sus hermanos compatriotas, los israelitas, está hablando de aquellos que eran descendientes de Jacob, la nación apartada de entre las naciones del mundo. Habla de la adopción, los primogénitos de Dios, aquellos que en Éxodo 4:22 dice que son Israel es mi hijo,
primogénito. Cuando Moisés fue a donde el faraón, que habló acerca, deja que mi pueblo salga, deja que mi pueblo sea libre. Israel es mi hijo, mi primogénito. En otra parte, en Éxodo 19:5, habla de ese pueblo que será, ¿verdad? Seréis especial tesoro sobre todos los pueblos. Y pone una condición. Dice, si diereis oído a mi voz y si guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, hay un sentido de adopción, hay una peculiaridad acerca de Israel, ¿verdad? Y que Pablo está haciendo referencia. Luego habla de la gloria, la presencia de Dios con su pueblo, que lo hemos representado a través del tabernáculo en el desierto, lo hemos representado aún en el templo de David, ¿verdad? Cuando en el lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios. Luego habla del pacto, el pacto de gracia revelado, ese pacto de gracia que a través de toda la escritura, a través de, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios hizo pactos y Dios levantó hombres y mujeres de fe con la cual Dios estableció su pacto y lo ratificó. Y eso se ha ido revelando, desdoblando progresivamente a través de todas las escrituras hasta hoy, hasta nosotros. Recordemos que desde antes de la fundación del mundo, Dios se propuso en sí mismo, hizo un pacto redentor que fue cumplido, fue ratificado y fue realmente llevado a cabo a través de Cristo Jesús en su muerte y su resurrección y su ascensión. Pero a través del Antiguo Testamento todo eso era en tipo y sombra que vino, que mientras más avanzaba el tiempo, ¿verdad? Con el transcurrir del tiempo, más se iba desdoblando y más se hacía evidente ese pacto progresivo, pacto de gracia que Dios se propuso en sí mismo. Luego habla aquí de la ley, dada por Dios a Moisés, la ley que es buena, que nos recuerda que somos pecadores, para que la gracia abunde. Habla del culto, el modelo de cómo adorar le había sido revelado a los judíos en aquel tiempo. Entonces, cuando habla acerca de, Pablo se refiere del gran dolor que siente por sus compatriotas israelitas, está hablando de que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el culto, de que el cómo adorar a Dios le fue revelado a los judíos, pero Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana, mira, a la mujer samaritana que llegará el momento, la hora viene y la hora es que no es en este monte, no es en Jerusalén, no es ni aquí ni allá, es en espíritu y en verdad. O sea, Jesús está estableciendo algo totalmente diferente. Entonces Pablo, pero indudablemente le fue revelado primeramente a los israelitas las promesas de Dios. La otra cosa, las promesas en el versículo 4, ¿verdad? Que fueron cumplidas en Cristo. En Gálatas capítulo 3:16 dice que a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, sino que habla en singular, a la simiente, a su simiente y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo está definiendo esa simiente en Cristo. Hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Y esa simiente corruptible es Cristo Jesús. Luego en el versículo 4 habla acerca versículo 5 habla de quienes son los patriarcas, o sea, todos los israelitas, de los que son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todo eso
de quienes son los patriarcas, y ahí se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. El que ocurrió, ese llamado, ¿verdad? Ese pacto ocurrió previo a la ley. Ellos llevaron la tradición y ellos replicaban las profecías del pacto y las promesas de Dios de generación en generación. En esos patriarcas, Dios hizo un pacto que de tu simiente haré una gran nación. El primero hizo ese pacto con Abraham, lo ratificó con Isaac y luego en Jacob, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. O sea, Pablo está estableciendo que de los israelitas vino Cristo. El verbo se hizo carne. Cristo en su naturaleza humana. Entonces, pero Pablo no pierde la oportunidad para declarar el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, Pablo está diciendo aquí que Cristo es mucho más que un judío más o que un israelita. Sí, según la carne, es un judío, es un israelita, pero Jesús, Cristo, tiene naturaleza humana y como humano era israelita, era judío, pero es Dios. Es Dios. Dice que es Dios sobre todas las cosas. Está estableciendo la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Dice, bendito por los siglos, o sea, trasciende tiempo, trasciende espacio sobre todas las cosas y por los siglos. Está hablando de un matiz eterno a la persona de Cristo Jesús. Entonces Pablo no pierde tiempo en eso porque Pablo lo está, ahora que vamos a ver estos próximos versículos, vamos a ver cómo Pablo estrecha aún más el pacto, ¿verdad? Patriarcal, lo estrecha más y lo lleva a Cristo. Y lo vamos a ver en el versículo 6. Y esto es el versículo que nos toca. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, aquí a continuación, aquí Pablo está haciendo una aclaración, hará una aclaración de cuál es la promesa, en qué consiste la promesa. La palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la acción permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dice, la palabra de Dios no ha fallado. Eso lo dice en el versículo 6. La palabra de Dios es fiel. La promesa del pacto no estaba destinada a cumplirse en todos los descendientes carnales de Abraham. Cuando Pablo está diciendo que no todos los hijos según la carne son hijos de Dios, y por otro lado un versículo antes, no todos los que descienden de Israel son israelitas,
está haciendo una referencia específica a que no todos los descendientes carnales de Abraham son herederos de la promesa de Dios, de la promesa del pacto que Dios había hecho con Abraham, ratificado con Isaac y luego con Jacob. Solamente en aquellos corazones pusieron su confianza en Dios para obedecer. ¿Qué es lo que dice la palabra en Génesis capítulo 15, versículo 6? Cuando Dios llamó a Abraham, dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, aquí la fe tiene un elemento de trascendencia en lo que tiene que ver con el pacto. Abraham creyó la promesa que de su descendencia, de su simiente, hará una gran nación. Pero fíjense que Pablo está elaborando a un específico. Dice que por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo, pero ya estaba en edad anciana. Sara tenía 90 años. Abraham era un anciano. ¿Cómo es posible? Pues si ya pasó la costumbre de las mujeres, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y luego una situación similar ocurrió con Rebeca, que concibió de Isaac. Pablo está esclareciendo aquí que el pacto lo iba a ratificar con Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Segundo, la promesa del pacto se cumpliría en Isaac, no en Ismael. Cuando Isaac y Rebeca tuvieron dos gemelos, tuvieron dos mellizos que nacieron al mismo tiempo, Pablo está diciendo que cuando nacieron no habían aún nacido, o antes de nacer, ¿verdad? No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién es el que llama? ¿Cuáles son las bases de la elección de Dios? Y eso es lo que queremos tratar en esta mañana, ¿verdad? Pablo está trayendo estos ejemplos para señalar quién es el verdadero israelita. No el descendiente de Abraham según la carne, no según Ismael. Y ahora la promesa del pacto se cumpliría en Jacob, no en Esaú. El mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. No se pierda nuestro próximo episodio, en la que el pastor Pepe continuará con Romanos capítulo 9, acerca de las bases de la elección de Dios, y cómo su pacto de gracia se extiende igualmente al judío y al gentil. Les esperamos. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.